Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a Desafiándote, el programa que transmitimos los días viernes a las 7 de la noche, hora de España, creo que es así, aquí a la 1 de la tarde, hora de Nueva York. Estamos, como siempre, con un invitado que nos trae una experiencia maravillosa en el mundo del aprendizaje. Este programa va a estar grabado. Va a estar transmitido a través de mis redes. Ya saben, mi canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, Adrián Cotín, Cotin, que no es norteamericano, es de origen francés, para aclararle a alguna persona de que esté conectada por ahí. Y bueno, allí van a encontrar este programa, los anteriores y espero que los futuros. Bueno, el día de hoy, muy contento de recibir a mi querido Javier García Rioja. Bienvenido, Javi. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Adrián. Pues muy bien. ¿Tú qué tal estás? Oye, muy contento porque hoy vamos a conversar de bienestar y a mí me encanta conversar sobre el bienestar y sobre todo el bienestar físico. Y entonces me gustaría que tú me dijeras, que desde el principio me definas qué es eso de desarrollar el máximo potencial a través del ejercicio físico. Bueno, pues al final el ejercicio físico tiene que ser un aspecto que para todos los que estamos aquí escuchando en la reunión y los que no, ha de formar parte de nuestras vidas por los beneficios que eso ofrece a todos los niveles. Tú has dicho que íbamos a hablar de bienestar físico, pero no solamente repercute el hacer ejercicio a nivel físico, sino que el componente mental, psicológico, rendimiento cognitivo, concentración en tareas, pues es muy positivo. Al final el ejercicio tiene que ser un aliado que, digamos, en el día a día de cualquier persona, cualquier tipología, tengas o no un problema de salud, busques o no un objetivo de rendimiento, tiene que formar en dosis adecuada, digamos, parte de tu estrategia vital, ¿no? Y eso es lo que realmente pues, te ayuda a desarrollar tu potencial en otras tantas áreas de tu vida. ¿Y cuáles son esos beneficios de los cuales haces mención? Pues hablando de la salud física, por ejemplo, por empezar por el principio, el hecho de realizar ejercicio, pues efectivamente lo que te proporciona es una mayor capacidad de poder hacer tus actividades diarias de una manera, digamos, pues más solvente, desde poder agacharte a coger un objeto, ir a por una taza, un vaso de leche, y acciones cotidianas que muchas veces no tenemos en cuenta, pero para las que realmente son necesarias el tener una actividad motora importante. Eso quiere decir que nuestra masa muscular como esqueleto nuestro tiene que estar estimulado para poder, digamos, desarrollar pues esas actividades de una manera efectiva, ¿no? Y al final poder generar salud a través de ese ejercicio físico, ¿no? Al final, y lo hablaremos, ¿no? Es como que nuestra diana, ¿vale? A través del ejercicio físico tiene que ser esa preservación de la masa muscular, que esa masa muscular no es más que nuestro sustento, lo que hace el poder estar vivos, moviéndonos, sentados de forma erguida, el poder respirar y el poder hacer prácticamente todas las actividades que se nos vengan a la mente en nuestro día a día, ¿no? Entonces, a nivel físico es fundamental, pero lo que aporta a nivel mental es también increíble. Es decir, yo no sé si los que estamos aquí en la sala alguna vez hemos experimentado algún tipo de tarea en la que pueda requerir concentración, por ejemplo, en nuestro trabajo, y el haberla experimentado o afrontado si previamente he realizado o he implementado una dosis de ejercicio, aunque sea mínima, a respecto a no haberla implementado. La verdad que la calidad en el rendimiento, la concentración, el enfoque hacia esa tarea es increíblemente mayor si yo meto una pequeña dosis de ejercicio, mediana o grande, previo, digamos, a ese evento o a esa tarea para la que yo supuestamente tengo que ser productivo. Muy Bien. bien. Fíjate que dicen por ahí que lo que pienso o imagino determina lo que siento determina cómo actúo. Ujú. Pero la gente se olvida que también la cosa es por el otro camino. Como actúo, determino cómo siento, determino cómo pienso o imagino. Entonces, me gustaría que le muestres a las personas el beneficio ya más allá de lo que es el beneficio físico y de bienestar, el beneficio para pensar y para imaginar que nos da el ejercicio. Sí, o sea, al final ese beneficio
cognitivo, es un tema casi hormonal a través de la liberación de una serie de neurotransmisores que también, digamos que muchas veces hemos oído esa hormona de la felicidad relacionada con la serotonina, las endorfinas, la dopamina, y eso está muy relacionado efectivamente con esa lucidez a la hora de pensar, esa claridad después de haber metido pues ese estímulo de ejercicio físico, ¿no? Y sobre todo, y más si cabe, nos dice mucho la evidencia científica de que el trabajo de fuerza, que luego hablaremos de él, es el que más beneficios puede tener, digamos, a todos estos niveles que estamos empezando a explorar en la conferencia de hoy, ¿no? Entonces, efectivamente es increíble y hay que experimentarlo y vivirlo, ¿eh? Mm, es común que la gente sepa y hasta afirme que están de acuerdo contigo cuando les muestras este tema de los beneficios para el bienestar personal del ejercicio físico. Pero entonces, ¿por qué ese desafío resulta como cuesta arriba para algunos? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las personas que intentan desarrollar su potencial a través del ejercicio físico? Claro, el máximo desafío y realmente para que el ejercicio físico pueda tener un efecto, digamos, sostenible a largo plazo, hay un término que no se puede pasar por alto y que es la adherencia. O sea, es decir, para que algo tenga efecto en cualquier tipo de tratamiento es la adherencia. Entonces, la adherencia es la capacidad de que tú generes ese hábito y lo puedas repetir a lo largo del tiempo para que te pueda otorgar esos beneficios de los que venimos hablando, ¿no? Entonces, la principal barrera que nos encontramos hacia la instauración de un programa de ejercicio físico de modo sostenido es esa adherencia, ¿vale? Es decir, el ser capaz, primero, de instaurar ese hábito y una vez esté instaurado, que sea sostenible en el tiempo, que sea progresivo y que eso nos vaya arrojando, digamos, esos beneficios de los que inicialmente hemos empezado a hablar. Y otra de las barreras que es muy importante, creo que es a la que se enfrenta prácticamente todo el mundo, por lo menos principiantes en el entorno, en el medio del ejercicio físico, es que hay que invertir tiempo, hay que invertir esfuerzo y hay que hacer algo diferente al hecho de estar en el sofá, al hecho de estar en una jornada laboral sentado. Tienes que poner tu esfuerzo para hacer algo. ¿Qué noticia buena tenemos? Que para obtener los primeros beneficios en una persona que empieza a hacer ejercicio, con mini dosis es más que suficiente. De hecho, esas mini dosis serán clave para la primera generación de microhábitos. Esos microhábitos harán que poco a poco y de forma progresiva yo genere ese hábito hacia la vida activa a través del ejercicio físico. Se trata, Adrián, digamos, de intentar no empezar la casa por el tejado, sino construir unos cimientos sólidos y en base a esos hábitos ya ir construyendo cosas más chulas. Pero si no hay una base sólida, si no hay un mínimo esfuerzo, una fuerza de voluntad, que la fuerza de voluntad, al igual que el músculo, se entrena y también se desgasta, pues efectivamente tendremos o no éxito con un programa de ejercicio. No es sencillo, pero sí es viable. Me hiciste recordar una entrevista que le hizo el Banco Bilbao Vizcaya al Mago More, en donde habla de la fuerza de la voluntad. Qué bueno que lo mencionas, porque mm, es conocida la frase mente sana en cuerpo sano. Es muy antigua. Los griegos cultivaban el físico, los romanos también, y en Oriente, en China, en la India, siempre ha habido un énfasis en el desarrollo del ejercicio físico. ¿Y qué es lo que pasa que, que la preocupación es más por la mente y no por el ejercicio físico? Pues puede ser que sea más por la mente. Lo que pasa es que al final el círculo mente, círculo físico, al final yo creo que son dos círculos que se retroalimentan perfectamente el uno del otro. O sea, es decir, si yo realizo ejercicio físico voy a tener efectos en la mente y si estoy bien mentalmente es probable que pueda progresar mejor con el ejercicio físico, así como con cualquier otra terapia, digamos, que me proponga en mi vida para mejorar mi calidad de vida, ¿no? Entonces yo creo que son dos círculos que van interrelacionados y que la retroalimentación y la bidireccionalidad que esos tienen es pues muy, muy potente. Entonces, trabajando uno, cultivo otro y viceversa, sin ninguna duda.
El, el ejercicio físico, además, entiendo, tiene un impacto importante en la vida laboral. De hecho, tu empresa se enfoca mucho a trabajar dentro de las empresas el tema de bienestar. Entonces, ¿cómo puede el ejercicio físico contribuir a un mejor equilibrio en la vida laboral de las personas? Claro, el ejercicio físico al final en la dimensión de la empresa y lo que es el entorno laboral, pues tiene realmente mucho impacto. O sea, tiene mucho impacto a nivel económico para la empresa, ¿vale? En cuanto a que hay estudios que ya referencian que cada euro que se invierte en bienestar laboral, digamos, a nivel de ejercicio físico y otros que tienen relacionado con calidad de vida del empleado, lo que se retorna a la empresa es prácticamente 4 veces más de la inversión, ¿no? Entonces, ¿en qué puede repercutir el hecho de implementar un programa de bienestar laboral basado en instauración de hábitos, ejercicio físico y movimiento? Pues desde prevención de trastornos musculoesqueléticos causados por posturas repetitivas, mantenidas, levantamiento de cargas, y una serie de factores que al final son riesgos que nos ofrece el puesto hacia nuestra propia persona, eso digamos desde el entorno más físico, ¿no? Pero a nivel de equipo, ¿qué nos puede aportar el hecho de incluir dinámicas de ejercicio físico? Pues mejorar esa cohesión de grupo, esa cohesión de equipo, esa relación con compañeros, ese compromiso hacia la vida activa, esa retroalimentación que se pueden tener unos con otros. Es una pasada. La verdad que entra un poco también aquí el estado físico, estado mental, y ahí se une todo el tema grupal, ¿no? De hecho, hay también mucha evidencia que nos dice que si somos capaces de instaurar pequeños hábitos de estos que hablábamos previamente, estos micro hábitos dentro de la jornada laboral, pongámonos de ejemplo, Adrián, una persona que trabaja durante 8 horas frente a un escritorio, el hecho de incorporar pequeños descansos activos, y descansos activos al final es un término que hace referencia a, digamos, partir o salir de esa situación de donde tú habitualmente estás acostumbrado a desarrollar tu trabajo. Si tú estás sentado, un descanso activo sería interrumpir esa situación de sedestación para hacer otra tarea que nos saque de esa posición y que realmente compense los posibles perjuicios que el puesto me pueda estar arrojando. Entonces, está visto que invirtiendo desde 2 minutos en toda la jornada, solamente 2 minutos repartidos en una jornada de 8 horas, puedes tener hasta un beneficio en reducción de dolor lumbar, reducción de dolor global, incluso prevención de enfermedades no transmisibles asociadas al sedentarismo y una serie de factores que nos podríamos poner a hablar en detalle muy, muy interesantes que al final lo que hacen es ir en relación a esa mejora o incremento de la calidad de vida del trabajador. Entonces, no solo se va a lesionar menos, sino que va a ser más productivo, va a estar más enfocado por ese componente mental que decíamos, que tienen esas pequeñas dosis de ejercicio, tal y como lo estamos mencionando, y por ende eso reportará un beneficio a la empresa pues muy importante, ¿no? Muy sustancial. Entonces, ¿cómo actúa el ejercicio ahí? Muy bien. Eh, para nadie es ajeno que nosotros educamos a nuestros niños Mm, para que luego vayan a realizar su labor, su trabajo, lo que son sus deseos en el aspecto laboral. mm, Pero la verdad es que el niño lo disfrazamos de ladrillo durante varios años y lo dejamos en un pupitre que es completamente antiergonómico mm, y el niño permanece sentado largas horas, perdiendo su tiempo sentado en una posición que incluso le produce daños. Y luego van al trabajo y lo vemos, por ejemplo, nuestros niños hoy empiezan a adquirir el problema, problemas en la cerviz por estar metidos mirando el celular. Eso además lo moderan los padres, lo moderan los adultos. Entonces es como un ciclo vicioso que está allí. Entonces me hablaste ahorita de 2 minutos que podías incluir en la jornada laboral. Entonces me gustaría, porque mucha gente de las que están conectadas aquí sabemos que trabajan, y me gustó mucho cuando dijiste las 40 horas, porque la verdad es que yo conozco a varios de los que están conectados aquí y creo que las 40 horas se le van, mira la sonrisa de Gaspar,
es patética. La verdad es que casi nadie trabaja 40 horas. La mayoría de las personas trabajan mucho más. Entonces, ¿cómo puede una persona incluir en su jornada laboral algunos ejercicios que lo mantengan activo y lo mantengan sano? Pues fíjate, si te parece bien, lo que podemos plantear es algo que yo creo que todo el público que está aquí puede recoger y mañana empezarlo a implementar dentro de su jornada laboral, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo en dos bloques, si te parece bien. Un bloque, vamos a considerar esos puestos de trabajo que pasan mucho tiempo sentado, ¿vale? Pero por otra parte no vamos a dejar de considerar el otro bloque importante, que son esos puestos más productivos. ¿A qué me refiero con productivos? No quiero decir que los puestos sentados no produzcan, sino que los puestos productivos, digamos, en este área se refieren a aquellos que tienen una exposición más alta a la manipulación de cargas, a los movimientos repetitivos, ¿vale? Y es por diferenciar un poquito esos bloques. Entonces, aquí lo importante es, primero, que estemos concienciados, ¿vale? De que con 2 minutos podemos disminuir hasta un 50% el dolor global a nivel de espalda y particularmente hasta un 15% el dolor lumbar. Solamente con 2 minutos, ¿vale? Dicho esto, ¿qué vamos a hacer para los puestos de trabajo que pasan más tiempo sentados? Pues efectivamente, y seguramente lo estemos pensando todos, tenemos o debemos de interrumpir esa situación de sedestación, ¿vale? Entonces, os voy a sugerir solo dos cosas, porque bien has mencionado y viene muy a cuento, Adrián, todo el tema de la problemática de la zona cervical, porque efectivamente pasamos muchas horas con una posición que se llama anteriorizada de la cabeza. ¿Qué ocurre? Que esto tiene una repercusión. Nuestra zona cervical realmente es pequeñita, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy con la cabeza hacia adelante, todo ese peso de la cabeza lo tiene que soportar toda mi estructura de esa zona cervical. Y por daros unos datos todavía para trabajar más en vuestra concienciación hacia esto, fijaros, el hecho de estar aquí hacia adelante, aproximadamente durante el tiempo que estemos a lo largo de toda la semana y si lo extrapolamos al mes, tenemos un dato que nos tiene que hacer abrir los ojos y es que nuestra zona cervical está comiéndose, perdonadme la expresión, 2 toneladas de peso al mes. Mi zona cervical, por el hecho de estar 6 horas al día en una posición anteriorizada, a lo largo de las 4 semanas o 5 que tiene el mes, está soportando más de 2 toneladas. Con lo cual, me tiene que hacer pensar que mi estrategia también tiene que pasar por darle calidad y mayor salud a mi zona cervical. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene sentido esto? Y ahora lo vamos a conectar todo, lo vais a ver bien. Si yo tengo dolores de zona cervical, Adrián, te pregunto a ti, ¿cómo me voy a mover? Más o menos. ¿Mejor o peor? Claro. Peor, ¿verdad que sí? Si me muevo peor, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que puedo ser más o menos activo. Menos activo. Si me muevo peor, me va a costar más moverme y por ende me voy a mover menos. ¿Qué factor se desata con esa falta de movimiento? Un incremento del sedentarismo, que es lo que tú has enlazado con el tema de los niños. ¿Qué ocurre? Que el sedentarismo es uno de los principales factores de riesgo que desencadena muchas de lo que llamamos comorbilidades que van asociadas a la enfermedad cardiovascular. ¿Vale? Entonces, dicho esto, ¿cuáles son los dos consejos que os doy para puestos de trabajo sentados? Uno, que cada hora, hora y media aproximadamente, tengamos un desencadenante, un trigger. Es muy importante tener un trigger, algo que me diga que es el momento de hacer efectivamente lo que yo ahora mismo os voy a sugerir. ¿Qué trigger os sugiero? Dos principalmente, elegir el que queráis. Uno que funciona bastante bien es que podamos tener una alarma en el móvil, de forma que a los 90 minutos voy a tener una alarma bajita, me va a sonar, ¿vale? Si ese trigger suena y tengo bien claro el comportamiento que tengo que desatar y estoy suficientemente motivado para hacerlo, es muy probable que lo haga, ¿vale? Solamente nos falta saber cuál es ese comportamiento que tengo que hacer, que va a ser en forma de dosis de ejercicio, ¿verdad? El comportamiento se basa en dos cosas. Uno, cuando suene esa alarma, lo que voy a hacer es mi zona cervical colocarla en una posición neutra. ¿Qué quiere decir neutro? No voy ni adelante, ni atrás, ni extendiendo, ni flexionando. Estoy alineado, como si me cayese un plomo del techo, atravesándome por el medio, ¡pum! Zona cervical en posición neutra.
y con esa zona cervical en posición neutra, me voy a levantar y a sentar de la silla 4 veces, ¿vale? Esas 4 veces quiero que se tenga en cuenta que a la hora de levantarme de la silla, la velocidad a la que me levanto tiene que ser alta, o por lo menos que la intención de velocidad sea alta, porque no nos interesa ser lentos para prácticamente nada en esta vida. Y además, pedimos esa velocidad alta porque es muy importante el desarrollo de la potencia. Al final, la potencia es la fuerza que ejerzo por la velocidad. Bien, y la potencia, he de deciros que es un gran predictor de calidad de vida, de riesgo de muerte, de esperanza de vida. Entonces, cuanto más rápido nos movamos, mucho mejor. Hora y media tengo un trigger, tengo 2 tareas que es reposiciono y me levanto, me siento 4 veces y así a lo largo de las 8 horas, de forma que después de esas 8 horas yo ya he metido esa dosis mínima de 2 minutos. Muy bien. Hay tres palabras que suenan feas, pero la gente, algunos la conocen. Cifosis, hiperlordosis. Me falta una de las, se me fue. No, no, lo tienes. Perdón. Perdona, sí, sí, te he cortado. La inclinación del cuello, la inclinación hacia uno de los dos lados o la hiperlordosis. Esos tres fenómenos prácticamente tienen dañada la estructura física de la humanidad. Además, dijiste ahorita que esto tiene que ver con las personas que trabajan sentadas, pero están las personas que trabajan de pie, caminando y cargando y haciendo cosas de forma, por lo general, inadecuadas. Entonces, eh, es como que mencionarle a la audiencia cuál es la importancia de la ergonomía en el lugar de trabajo y cómo el ejercicio contribuye a ella, contribuye a la ergonomía. Claro, la ergonomía es importante, pero la ergonomía tiene, a ver, tiene varios matices, ¿vale? Una cosa es lo que el puesto de trabajo me ofrezca a nivel de seguridad y salud, porque pueda ser que un puesto sea muy poco ergonómico, es decir, que sea un puesto muy definido en el que me obligue, ¿vale?, a tener una posición donde es muy difícil respetar las curvaturas de mi columna, tener una buena postura, enfrentarme al puesto de trabajo de una manera adecuada. Y puede ser que haya un puesto que ergonómicamente sea bueno, es decir, que pueda ser regulable, que esté a una buena altura y que no me genere problemas a nivel de puesto, ¿vale? ¿Qué ocurre? En el caso 1, ¿vale? Donde yo no tengo posibilidad de adaptar esa ergonomía del puesto y me es muy difícil enfrentarme a él de una manera, vamos a decir, óptima a nivel posicional, la estrategia con ejercicio físico es estar suficientemente preparado para las cargas que ese puesto me va a arrojar a mi cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo abordar estrategias a través de ejercicio físico y otras técnicas previo a empezar esa jornada laboral que sé que ergonómicamente mi puesto me está ofreciendo, me está otorgando un riesgo y es poco evitable. Bien, ¿cómo puedo enfrentarme a través del ejercicio físico? Implementando breves calentamientos, implementando breves técnicas de liberación e implementando ciertas estrategias que tanto a nivel físico como a nivel neurológico preparen a nuestro cuerpo para esa jornada laboral que nos viene. Bien, si el puesto es ergonómico, es mucho mejor, porque aquí la labor, digamos, tendrá probablemente más efecto o incluso disminuirá más el riesgo de que yo me pueda lesionar ante ese, digamos, patrón de movimiento que me ofrece mi puesto de trabajo. Una técnica muy interesante enlazando con esto, ¿vale? Y que nos hemos quedado en el tintero para dar un consejo a aquellos que trabajen en esos puestos un poco más físicos, es que antes de arrancar, y esto quiero que lo recojáis bien, ¿vale? Hagáis una liberación de 2 regiones de vuestro cuerpo, ¿vale? Una de ellas es la región mandibular y otra de ellas es la región suboccipital, que va inmediatamente inferior al cráneo. ¿Cómo hago esa liberación mandibular y suboccipital? Con 2 dedos de cada mano, simplemente desde las patillas, voy trazando líneas hacia abajo. Es importante que estemos relajados aquí, que no estemos
apretando los dientes. Si estoy apretando los dientes, ¿qué le ocurre a la mandíbula? ¿Veis cómo se contrae? Mucho. Y tiene que estar relajada para que los dedos puedan hacer un principio de inhibición en ese inicio de la cadena posterior, que son la mandíbula y luego esta parte de atrás, ¿vale? Justamente parte debajo del cráneo. Entonces, tocando esos dos puntos, lo que nos va a ocurrir inmediatamente es que disminuimos la rigidez y la tensión de toda nuestra cadena muscular posterior, partiendo desde aquí hasta la planta del pie. ¿Vale? Entonces, ¿nos interesa empezar la jornada laboral con menos tensión? Desde luego, porque yo luego ya voy a estar lleno de estímulos que me generan tensión. ¿Es una técnica fácil de hacer? Sí. ¿Tiene efecto? Mucho. ¿Cuánto tiempo nos lleva a hacerlo? Menos de 20 segundos. Con lo cual, es posible que esta técnica, Adrián, tenga una adherencia alta. Y si lo comparamos con que, si yo le digo a ese mismo trabajador de implementar un calentamiento de 15 minutos antes de empezar su jornada laboral, ¿qué será más probable que realice? ¿La técnica de liberación de tensión o el calentamiento de 15 minutos? ¿Tú qué opinas? Yo creo que la técnica es fabulosa. Claro, al final es un poco justificar y montar un poco el puzzle, ¿no?, que estamos lanzando desde el inicio. Es lo que hablábamos de esas pequeñas mínimas dosis eficaces, esos micro hábitos. Si yo empiezo en un trabajador a intentar instaurar un calentamiento de 15 minutos, que previsiblemente, y entenderemos todos, que va a tener más efecto un calentamiento de 15 minutos que una técnica puntual que me lleve 20 segundos, pero claro, yo lo que necesito es que esa persona empiece a generar un hábito desde cero, porque no está, digamos, familiarizado con absolutamente nada que tenga que ver con ningún tipo de técnica preparatoria al trabajo, ni ejercicio físico, ni nada. Con lo cual, es muy interesante, primero, que le lleve prácticamente nada de tiempo, es decir, no se entere. Dos, que tenga efecto. ¿Dónde está el efecto? Que cuando tú te liberas esas mandíbulas y esa región suboccipital, automáticamente tu sensación es mejor. ¿Vale? Y tercero, es una técnica que se ha de comprender perfectamente por la persona que lo recibe y sobre todo tiene que ser de viable aplicación. Si eso se cumple, es muy probable que estemos encauzando a ese trabajador a un cambio de comportamiento, que sería no hacer nada respecto a empezar la jornada laboral con menos tensión a través de esa técnica que estamos aplicando. Y todo esto que te estoy contando viene por una gráfica que tú conocerás, que además lo lees porque me consta, de Fogg, que es la teoría de cambio comportamental de Fogg, que al final nos dice que para perseguir un cambio de comportamiento exitoso hacen falta tres pilares fundamentales y esto hay que estar muy atentos. Uno, la motivación, estar suficientemente motivado, tener un motivo para cambiar ese comportamiento. ¿Cómo hemos trabajado esa fase de motivación, en este caso con los elementos o con los ejemplos que hemos visto? Pues fijaros, yo he trabajado la fase de motivación con vosotros justificando que el hecho de hacer o invertir solamente 2 minutos o menos podéis disminuir hasta un 50% vuestro dolor. ¿Vale? Es una justificación. En vuestra cabeza ya hay algo, digamos, tangible. Dos, está el aspecto de habilidad, capacidad. De nada me vale haber hecho una fase previa de motivación buena con ese trabajador, en este caso con vosotros, ¿no? Para los ejemplos. Si os doy algo que es inviable que hagáis. ¿Qué sería algo inviable? Ese calentamiento de 15 minutos. Es decir, tenéis que tener la suficiente habilidad, capacidad y el estímulo de ser tan sencillo, bien, que se pueda repetir y hacer de una forma fácil. Y tercero, y no menos importante dentro de esa teoría de cambio de comportamiento, están los triggers, los desencadenantes. En este caso, ¿qué trigger hemos planteado? El móvil, la alarma del móvil. El trigger tendrá sentido y será potente siempre y cuando tengamos la habilidad, es decir, yo os haya puesto en bandeja esa técnica, que la tenemos, hayamos hecho una mínima fase de concienciación, motivación, y el trigger será el que nos diga, ahora es el momento de hacerlo. Es el clic que hace en nuestra cabeza para desatar ese comportamiento. Entonces, solo así trabajaremos o perseguiremos esa adherencia que necesitamos para poder, digamos, transformar una vida sedentaria o falta de ejercicio físico a una vida activa, plena y llena de ejercicio físico con todos los beneficios que eso reporta y que venimos viendo, ¿no?, en estos minutos. Fíjate, mm,
Por cierto, cuando estabas conversando, inmediatamente me vino el nombre de la otra, una de las enfermedades más comunes de la curvatura de la columna, que es la escoliosis. Era que me faltaba, ¿eh? Mencioné la cifosis, la hiperlordosis y la escoliosis. Son tres enfermedades. Y a mí me asombran los datos de ausentismo laboral por problemas de curvatura de columna. Es espeluznante la cantidad de gente que falta al trabajo por dolores en la espalda. Ujú. Y además, gente que acude al trabajo con dolores de espalda y trabajan así. O sea, prácticamente es como si estuvieran en una máquina de tortura mientras están trabajando. Totalmente. Le voy a sumar a este pote, pueden buscar para que vean otras enfermedades de la columna vertebral, como es, por ejemplo, la cola de caballo, que es uno de las más dolorosas, porque por la zona donde ocurre. Pero además de esto tenemos la diabetes, que Mm, tiene que ver con el sedentarismo. mm. Y por si fuera poco, que por lo general no oigo a personas hablando del tema, la ausencia de ingesta de agua durante la jornada laboral y la abstención de ir a la sala de baño a orinar o a defecar porque los baños no están limpios, o porque los baños quedan lejos, o porque no hay suficientes, o porque no me siento seguro, o simplemente porque son mal vistos la gente que se para del trabajo para ir al baño. Es increíble eso. Y eso empieza desde la escuela. Yo me acuerdo, a mí me mandaron a llamar de la escuela para reportarme que mi hija se había sublevado y había ido a la sala de baño porque no la dejaban salir, y ella se paró y se fue al baño, y yo, no voy a aceptar que no me lo permitan. Y eso es muy común. Los que tienen hijos saben lo que yo estoy diciendo. Entonces, esa mezcla parece una bomba atómica. Los problemas de columna, la diabetes, e incluso lo que llaman la diabetes oculta, que no se ve, pero que si miden la A1A, la glicemia glicosilada aparece, Sí. y la falta de ingesta de agua, que además daña los riñones, y la falta de acudir al baño, que también daña los riñones y todo el sistema, porque el sistema se corrompe. Entonces, es como, o sea, yo creo que tu empresa debe ser muy exitosa, porque los problemas que se generan en este ámbito laboral en cuanto a el bienestar físico de la gente son intensos por razones incluso de clase cultural. Entonces, háblame un poco de fenómenos como el estrés, el burnout, eso que afecta la productividad laboral. Mira, una cosa antes, Adrián, por terminar, por cerrar el tema de la columna, ¿vale? Has mencionado todo el tema de la curvatura lordótica, cifótica, ¿vale? Eso tengo que Y decirte que no. escoliótica. Eso es, eso he de decirte que no son patologías, no son enfermedades, ¿vale? La curvatura cifótica y lordótica son las curvaturas normales de la columna. O sea, es decir, nuestra zona cervical, ¿vale? Tiene una curvatura lordótica. Nuestra zona dorsal, que es lo que Claro, habitualmente claro. llamamos la chepa, ¿vale? Que se llama, bueno, mal llamado, ¿no? Pero conocido No, como la... eso es un coloquialismo español que no se usa en otros países, pero sí lo he escuchado yo. Sí, sí, sí. Y luego está la curvatura lumbar, que efectivamente tiene una curvatura lordótica, ¿vale? Entonces, eso no es una patología de por sí, ¿vale? Sí que es cierto que esa escoliosis, que es una desviación lateral de la columna, eso sí me puede generar problemáticas. Lo que me genera problemáticas a nivel cifótico o lordótico es cuando esas curvaturas salen, digamos, de la normalidad, cuando existe... Exageradas, o sea, curvaturas exageradas. Efectivamente, ¿vale? Pero bueno, para que a la gente le quede claro, esas curvaturas, digamos, son lo que llamamos las curvaturas fisiológicas de la columna, ¿vale? Y esas tienen que existir, ¿vale? Cuando se convierte en un problema es cuando esas, digamos, salen de los rangos normales, ¿vale? Y al final, enlazando un poco con lo que tú dices, el hecho de tener un problema de columna puede derivar en un problema de diabetes o cualquier otro factor de riesgo cardiovascular, ¿sí? ¿Te imaginas por qué? No. Vale, pues entre otras tantas, pero la más importante, por la falta de movimiento que te causa eso y por el Ah, incremento ya. por el incremento del sedentarismo.
Claro, porque como me siento mal físicamente, no hago ejercicio. Y como no hago ejercicio, me siento mal y es un círculo vicioso, ¿no? Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso y es que se enlaza perfectamente y son desencadenantes tras desencadenantes. Al final, el hacer o no ejercicio también se relaciona con la potenciación de otra serie de hábitos. Hablabas del estrés, ¿no? Del estar quemado, del burnout en el trabajo. Pues efectivamente, el hecho de hacer ejercicio, digamos, el beneficio que tiene a nivel de estrés es muy importante. O sea, es una manera de canalizar estrés tremenda. Luego hay diferentes tipos de entrenamiento que también mejoran, digamos, con respecto a otro, esos niveles de estrés. Y al final, mejorar esos niveles de estrés repercute efectivamente en otros tantos factores que pueden empeorar o mejorar esa calidad de vida, ¿no? Pero una vez más, el ejercicio físico es, vamos a decirlo, como la píldora más accesible, barata y efectiva que tengo a día de hoy en el mercado. Y no hay ninguna otra que tenga los mismos efectos. Y te puede hablar aquí cualquier laboratorio de lo que sea, no hay ninguna otra que se asemeje a los efectos que tiene el ejercicio físico potenciales en la salud de cualquier persona, tenga la edad que tenga, la condición que tenga, la patología que tenga, el estadio en el que se encuentre. Siempre y cuando el ejercicio físico esté bien adaptado en dosis, en tipo y al contexto, efectivamente los beneficios serán muy potentes, porque luego está un poco la cara B. El ejercicio, igual que bien dosificado es muy potente, si no se dosifica de manera adecuada, tiene sus riesgos y sus inconvenientes. ¿Sí? Por eso es Comprendo. importante. Me gustaría que nombraras el tema de la ingesta de agua, que creo que tú también le das mucha importancia, sobre todo Sí, la ingesta continua de agua, no solamente durante el periodo de ejercicio que yo he visto que en tu empresa le hacen un especial énfasis a las personas que están en entrenamiento, que tomen agua, o sea, prácticamente es como una llamada todo el tiempo de atención, pero la ingesta de agua debe ser continua durante la jornada laboral y la jornada estudiantil también. Y claro. también lo que dije del tema de la ausencia de ir a la sala sanitaria por razones de toda índole. Cuéntales un poco cómo lo ves tú. Al final el agua es fundamental. Estamos compuestos en la mayor parte por agua. Entonces, para que nuestros sistemas vitales, nuestros sistemas orgánicos funcionen, es necesario que se ingiera agua, ¿no? En cantidades, digamos, importantes. El hecho de restringir la ingesta de agua a los niños, eso es muy típico y a mí en el colegio me ha pasado. O sea, nunca dejaban salir al baño a beber agua y tampoco hacer pis o hacer necesidades, ¿no? Entonces, eso luego, pues entiendo que en el medio o largo plazo puede llegar a condicionar si hay una persona o un sujeto que es susceptible, pues, de desarrollar una enfermedad a nivel renal o a nivel hepático, donde es especialmente sensible el consumo de agua, ¿no? Entonces es algo que no es explicable. Yo entiendo que no hay una concienciación por parte de los educadores que no dejan salir a una persona a beber agua o tener una botella de agua en su clase o ir a hacer sus necesidades al baño, ¿no? Entonces, es fundamental estar bien hidratados en todo momento, ya sea en tu jornada laboral, ya sea durante el ejercicio, que efectivamente la sudoración hace que haya una pérdida de líquidos muy importante y es absolutamente clave mantener ese equilibrio hídrico, digamos, positivo y que pueda estar controlado. ¿Qué ocurre en tema de ejercicio? Muchas veces nosotros nos encontramos, y eso es bastante común, ¿no? Que las personas no beben agua durante el ejercicio porque puede ser, o previo a él, ¿vale? Porque puede ser que les siente mal a nivel estomacal. Es decir, que les revuelva el estómago al después hacer un esfuerzo. Entonces hay personas que realmente, previo al ejercicio, durante, no beben agua porque les sienta mal. Bien, lo que hay que tener en cuenta en ese caso es que el aporte de agua lo tienes que hacer a posterior, sí o sí. Entiendo, muy bien. Hablemos de salud mental. Eh, ¿Cuál es la relación entre ejercicio físico y mejora de la salud mental en el lugar de trabajo? Sabemos muy bien, porque lo sabemos por las estadísticas, que las personas laboralmente activas se afectan en el sueño, se afectan con el estrés, se afectan con de diversas formas en su salud mental por la falta de ejercicio físico. Pero me gustaría que les muestres
cómo es esa relación entre salud mental y ejercicio físico. Pues al final es eso, es una retroalimentación de la que venimos hablando, ¿no? Y esa salud mental al final es absolutamente clave para mantener, por ejemplo, un buen rendimiento en el trabajo y no llegar a ese síndrome de burnout, ¿no? Del que veníamos hablando. El ejercicio físico que aporta, pues, esa liberación de endorfinas y una serie de hormonas, ¿vale? Que repercuten en esa calidad o en esa mejora, digamos, del estado mental de la persona a la hora de desarrollar cualquier tipo de tarea, ya no solo a nivel de productividad, sino efectivamente a, digamos, organizar mejor el tiempo, no trabajar horas en exceso sin llegar a ningún avance, ser más productivo, más concreto, estar más enfocado, ¿no? Y al final, eso te lo da el ejercicio físico de una manera, digamos, potente y sí que es bastante, o sea, tiene relación la dosis de ejercicio, ¿vale? Con la mejora a nivel de estado mental, llegando a ciertos umbrales por arriba, ¿vale? Pero la buena noticia es que con poco ejercicio también puedo tener unos buenos estímulos y unos buenos resultados a nivel de salud mental, lo que me permitirá gestionar mejor ese estrés, que eso es algo muy importante y creo que es el pilar fundamental y caballo de batalla también para la generación de otra serie de enfermedades que al final repercuten en que una persona tenga una mejor calidad de vida o peor. Ya no es que viva más o menos, sino lo que vivas, con qué calidad mental lo vas a hacer, con qué calidad física lo vas a hacer. Pues bien, al final esos dos son fundamentales. Y el ejercicio físico, desde luego, que es una medicina que tenemos muy al alcance. Lo vuelvo a repetir y no me canso. Fíjate que tocaste en algún momento al principio de la conversación la importancia del ejercicio físico en la integración en el trabajo, o sea, como herramienta de integración laboral. O sea, entiendo que tu empresa provee de servicios para personas dentro de las organizaciones para mejorar la comunicación, las relaciones interpersonales en el trabajo a través del ejercicio. ¿Podrías comentar cómo es esa aproximación que ustedes tienen? Sí, la verdad es que, fíjate, esa mejora que se produce, esas conexiones con el equipo, prácticamente se dan de una forma involuntaria. Es decir, hay un tipo de servicio que nosotros ofrecemos, ¿vale? Que son las formaciones de impacto para las compañías, donde juntamos un grupo de plantilla y ahí les hacemos una, vamos a decir, una jornada formativa, pero experiencial. ¿Eso qué quiere decir? Que absolutamente todo lo que hacen se basa en la práctica y tiene una aplicabilidad inmediata posteriormente a su puesto. ¿Qué ocurre? Que muchas de esas dinámicas, al ser experiencial y totalmente práctico, pueda ser que se trabajen dinámicas grupales. Entonces, en esas dinámicas grupales nosotros aprovechamos para poder generar esa cohesión de equipo. Entonces, imagínate, Adrián, que estamos educando a una persona, a un grupo de personas, a que conozcan mejor su columna, a que conozcan la repercusión de qué es lo que ocurre con esa columna cuando la están, entre comillas, maltratando en su puesto de trabajo. Y vamos a un paso siguiente, que es valora a tu compañero y a tus compañeros cómo percibe su columna vertebral. Entonces, en el momento que trabajas por parejas, grupos de 3, grupos de 4, a autoevaluar sus curvaturas de columna, una vez conociendo mínimamente cuál es la estructura, qué cosas hay que ver, cuáles son los test a valorar, la gente entre sí es impresionante el efecto que genera a nivel de relación. Oye, porque al final estás sacándole cantares a tu compañero, le estás diciendo, oye, que tú tienes chepa, que tú tienes chepa, que estás muy jodido, que tal, que cual. Entonces, ese tipo de cosas son las que al final acaban afianzando esas relaciones. Entonces, de algo que es una educación de enseñarte cómo funciona la columna, por ejemplo, para lo que estamos mencionando, sale algo que es capaz de potenciar la relación interpersonal, lo cual es algo muy bueno, yo creo, a nivel de empresa y que efectivamente tiene mucho efecto. No lo digo yo que tenga efecto porque sea una percepción mía, que sí lo es, sino que nosotros cuando evaluamos resultados de adherencia, de cohesión de equipo, de cómo te has visto de involucrado con tu gente, la verdad que el encuestado y la recepción de feedback que tenemos es espectacular, más sorprendente incluso de lo que nos esperamos a nivel de cohesión de equipo, porque no vamos especialmente a ello, sino que vamos a generar otros hábitos, pero que de forma residual, secundaria, pero de una manera muy potente, influyen en esa capacidad de generar equipo, con lo cual es
pues una barbaridad. Y además, algo que se ve claramente demostrado de que eso tiene impacto es que después de la sesión, después de esa jornada, la manera que tienen de interactuar los trabajadores entre ellos es muy distinto a previo. ¿Por qué? Porque han perdido el miedo a decirse las cosas, que eso es algo creo que fundamental dentro de un equipo, a tener mayor apertura de miras, a ser transparentes, a no tener miedo a decir los errores, si se ve una cosa que está mal, pero justificando el porqué, entendiendo, ¿no? Entonces, tiene mucha relación también con esa productividad, con esa mejora de equipo, equipos más eficientes. Fíjate, de aprender a cómo funciona una columna a hacer un equipo más eficiente, pues la relación es de verdad que increíblemente íntima. Ya estamos llegando al final de la entrevista y quiero mencionar que a mí me causó muy grata impresión ver cómo tu empresa ofrece programas por esta vía del bienestar físico, de ayuda a las empresas para mejorar su adaptabilidad en el trabajo y el manejo del cambio. O sea, me gustó la aproximación innovativa en ese sentido. ¿Puedes hablarnos sobre cómo es eso de que el ejercicio físico puede ayudar a las personas a mejorar su aproximación al cambio y su adaptabilidad al trabajo? Pues es una buena pregunta. ¿Cómo te diría yo que el ejercicio físico puede ayudar a fomentar el cambio? Pues fíjate, un poco en el ejemplo que poníamos, al final, ¿qué necesita una empresa? Una empresa necesita que las personas que lo compongan, si por ejemplo detectan cualquier tipo de problemática en la empresa, cualquier tipo de aspecto que se haya de comunicar para mejorar el rendimiento de la misma, creo que al empresario le interesa mucho que se pueda comunicar eso desde cualquier tipo de puesto. Entonces, el ejercicio físico, y ateniéndonos un poco al ejemplo que comentábamos antes, ese efecto de transparencia, de decir la realidad, las cosas a la cara, de si veo algo, corregirlo o por lo menos reportarlo, creo que por ahí puede ir un poco el tema, ¿no? Es decir, si somos capaces de implementarlo de ese modo, luego notaremos esos resultados a nivel de empresa, pero sobre todo a nivel de comunicación, porque seré capaz de comunicar esos aspectos clave para un mejor funcionamiento de la empresa. Y parece que no, pero sí que tiene influencia a través del ejercicio físico. Más que nada en el ejemplo que te he podido poner. Si nos vamos a otro tipo de intervenciones que no son tanto a nivel formativo, sino que nosotros vamos presencialmente allí con las plantillas y nos integramos dentro del puesto de trabajo, ahí lo que hacemos es trabajar mediante líderes. Esos líderes, digamos que son un poco evangelizadores nuestros cuando nosotros no estamos con toda esa plantilla. Entonces, a esa persona le enseñamos y le ayudamos a mejorar su comunicación y ese liderazgo hacia el equipo, porque realmente esa, digamos, es la punta del iceberg para que pueda llegar todo lo que nosotros necesitamos al resto de personas que componen ese equipo. Imaginemos esto, por visualizarlo de una forma más sencilla, un jefe, un responsable de almacén que tiene a su cargo 25 o 30 personas. Para nosotros es fundamental trabajar esa comunicación con él para que luego el efecto de la terapia del ejercicio físico en el resto de su equipo sea mejor, sobre todo en el tiempo donde nosotros no estamos allí interviniendo. Bueno, te voy a enviar un mensaje de despedida que te va a encantar. Está bien, perfecto. Me acomodo mi columna. Por cierto que a mí me encanta trabajar con sesiones virtuales porque me permite observarme, observar mis hombros, Sí. eh, observar mi cerviz y además me permite hacer ejercicios de poner ambos pies en contacto con el suelo, de espalda recta, tener una silla ergonómica que me permita estar estable. Así que el día de hoy he estado muy consciente de mi corporalidad a la hora de hacer esta entrevista. Fue un gusto, un placer y un honor compartir contigo. Despídete de tu audiencia. Pues muchas gracias, Adrián. Y nada, al resto que estéis escuchando, un placer. Espero que os haya resultado de interés. Cualquier cosa, cualquier aspecto y cualquier objeción, pues aquí quedamos a disposición y encantado de resolverlo. Así que nada, ha sido muy divertido estar contigo y aprendiendo un poco más, ¿no? Por lo menos. Bueno, en la historia van a encontrar las redes de Javier para conectarse con él
y le agradezco a todos los que estuvieron aquí con nosotros en la sala y los que se conectaron a través de nuestras redes. Fue un gusto, un placer y un honor. Nos vemos la semana que viene.